En primer lugar, quería empezar con esta diapositiva. ¿No? Yo lo primero que hice un poco al pensar en esta presentación era pues buscar, ¿no?, qué es la medicina personalizada de precisión, ¿no?, que sería la integración de datos genómicos y de otras ciencias ómicas con los datos clínicos del paciente, ¿no?, para de esta manera realizar una práctica clínica individualizada para cada paciente, que además favorecería intervenciones médicas preventivas, diagnósticas y terapéuticas más eficaces, más seguras y más eficientes también para la sostenibilidad del sistema, ¿no? Porque ahora ha salido que también tenemos que pensar en la sostenibilidad del sistema sanitario. Cuando pensamos en medicina personalizada, pensamos fundamentalmente en genética y bueno, pues está claro que tiene un beneficio evidente para enfermedades raras, para enfermedades genéticas o enfermedades familiares y también, como nos han comentado antes, pues para el desarrollo de tratamientos dirigidos, especialmente en el área de la oncología. Sin embargo, la información del genoma pues también está demostrando ser útil para predecir el desarrollo de una enfermedad, para realizar un diagnóstico más precoz y más preciso y para realizar una prescripción de tratamientos en función de la probabilidad de obtener un beneficio, ¿no? Y es aquí donde entraría la hipercolesterolemia, ¿no? Cuando hablamos de hipercolesterolemia tenemos que hablar de riesgo cardiovascular. El colesterol alto per se, bueno, pues es una enfermedad que no da síntomas, que no da clínica, ¿no? Y de hecho es el problema que tienen las enfermedades silentes, pero el problema es que es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular, ¿no?, especialmente de riesgo de enfermedad coronaria, de anginas, de infartos, etc. Como veis, un porcentaje importante de la mortalidad cardiovascular es atribuible a la hipercolesterolemia y la prevalencia de hipercolesterolemia en nuestro país pues es muy alta y además está en aumento. Sabemos ya desde hace muchos años que existe una relación directa entre la elevación de colesterol LDL y el riesgo cardiovascular, sobre todo para enfermedad coronaria. Cuando hablamos de hipercolesterolemia hablamos sobre todo del colesterol LDL, que sería el comúnmente llamado colesterol malo, ¿no?, que serían partículas de lipoproteínas pequeñas y que es, digamos, el principal marcador, el principal factor de riesgo, lo que primero miramos en una analítica de colesterol de un paciente y lo que claramente se ha relacionado con enfermedad coronaria. Este es el estudio de Framingham, un estudio que ya tiene muchos años, en el que se valoraba la presencia de factores de riesgo cardiovascular y riesgo y probabilidad de eventos cardiovasculares, y pues ya se observaba, ¿no?, que cuanto mayor era el nivel de colesterol de los participantes, mayor era el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y además de saber que cuanto mayor es el colesterol LDL, cuanto mayor es el colesterol, mayor es el riesgo cardiovascular, también sabemos que si conseguimos reducir los niveles de colesterol LDL o, por ejemplo, por genética, si los niveles de colesterol LDL son más bajos, pues el riesgo vascular también baja. Y esto es lo que os presento aquí en esta diapositiva. Es un metaanálisis de distintos ensayos clínicos de fármacos hipolipemiantes, sobre todo de estatinas, donde se observa que pues la integración de todos ellos demuestra una reducción del riesgo cardiovascular, ¿no? Y también sabemos que pacientes que tienen una alteración genética en el PCSK9, que es una proteína muy importante porque veremos más adelante que ha permitido el desarrollo de nuevos fármacos, el PCSK9 se encarga de la eliminación del receptor de LDL, que sería, digamos, el que capta las partículas de LDL de la sangre. Pacientes que tienen una mutación en PCSK9 y que por tanto no son capaces de eliminar tan eficientemente el receptor de LDL, tienen niveles más bajos de colesterol LDL y también menor probabilidad de enfermedad coronaria. ¿Vale? Bueno, escuchando las charlas que hemos tenido hasta ahora, una de las palabras que más veces se ha repetido es la de estratificar, ¿no? Para nosotros, ante un paciente con hipercolesterolemia, es fundamental estratificar, ¿no? Tenemos que saber o queremos saber cuál es el riesgo cardiovascular que tiene ese paciente, ¿no? Porque, bueno, como ha dicho Patricia, si a todo paciente con hipercolesterolemia o sin hipercolesterolemia, si a todo el mundo pusiéramos una estatina, probablemente evitaríamos eventos cardiovasculares, pero
a costa de muchos efectos secundarios y también a costa de mucho gasto sanitario, ¿no? Entonces, lo que tenemos que buscar ante un paciente que consulta o que tiene hipercolesterolemia, pues es saber su riesgo cardiovascular, ¿no? Y el nivel de objetivo de LDL o cuánto queremos descender el colesterol LDL, pues va a depender también de su riesgo. Entonces, esta es una de las tablas que solemos usar, que es la tabla SCORE, que en función de la presencia de distintos factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Etiquetamos al paciente de bajo riesgo cardiovascular cuando están en verde, moderado riesgo cardiovascular o alto o muy alto riesgo cardiovascular, ¿no? En función de la edad, en función del sexo, en función del tabaquismo, en función de la presión arterial o en función de los niveles de colesterol. Y en función de ese riesgo, pues decidimos qué nivel de colesterol deberían tener y decidimos si merece la pena iniciar tratamiento farmacológico o no. En pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular está claro que se van a beneficiar de tratamiento farmacológico y deberíamos bajar su nivel de colesterol LDL pues bastante y probablemente necesiten fármacos para llegar a estos objetivos. Y el problema lo tenemos pues esos pacientes de riesgo moderado, riesgo bajo, ¿no? Que pues tenemos dificultades para saber cuáles realmente se van a beneficiar del inicio de tratamiento. Y por último, o antes de comenzar con el desarrollo de la sesión, dar dos pinceladas sobre la hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es una hipercolesterolemia, una elevación de colesterol que es debida a una alteración en los genes que se relacionan con el metabolismo del colesterol LDL. Lo traigo aquí porque es una enfermedad muy prevalente, tiene una prevalencia de un caso por cada 250 personas. Es una de las enfermedades genéticas más frecuentes, aunque está claramente infradiagnosticada, ¿no? La prevalencia en homocigotos es más baja, es una enfermedad rara, la hipercolesterolemia familiar homocigota, pero bueno, un caso de cada 300.000 pues supone que, por ejemplo, en Navarra vamos a tener algún caso, ¿no? Y de hecho lo tenemos. Y esta gráfica la traía para ver cómo pues es una enfermedad que está claramente infradiagnosticada, ¿no? En esta gráfica lo que hacen es comparar la prevalencia estimada con la prevalencia real en países que tienen un registro de hipercolesterolemia familiar y como veis pues prácticamente casi todos los países no llegan al 10% de casos detectados, ¿no? Solo Holanda, que sí que tiene un programa de screening más potente, supera el 50% de casos detectados. Y esta enfermedad, aparte de ser importante por la alta prevalencia que tiene, es muy importante porque conlleva unos niveles de colesterol LDL extremos, muy elevados y un riesgo cardiovascular también muy alto, ¿no? Y son pacientes considerados de alto, muy alto riesgo cardiovascular solo por tener esta enfermedad. Pero lo importante es que sabemos que un tratamiento hipolipemiante intensivo e iniciado de forma precoz pues prácticamente iguala este riesgo al de la población general, ¿no? Y es lo que quiero presentar en este gráfico, que como veis la línea verde serían pacientes sin hipercolesterolemia familiar que alcanzan el umbral de colesterol en el que ya tienen riesgo de presentar enfermedad coronaria, no sé si se ve muy bien, pero a los 55 años, aunque esto se puede modificar por otros factores de riesgo cardiovascular. Los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota lo alcanzan en la infancia, a los 12 años, y los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota lo alcanzan a los 35 años. Sin embargo, si iniciamos un tratamiento de forma precoz, a los 10-12 años, cuando ya se pueden empezar los hipolipemiantes o más adelante, pues prácticamente esto se iguala con la población general. Vale, entonces, después de haber visto todo esto, lo que yo me pregunto es ¿cuál es la utilidad de la medicina personalizada en hipercolesterolemia? Bueno, pues en primer lugar sería identificar de forma precoz los pacientes con hipercolesterolemia familiar y evaluar el riesgo cardiovascular de estos pacientes para considerar el tratamiento más adecuado, desarrollar herramientas que ayuden en la identificación de pacientes con mayor probabilidad de padecer una hipercolesterolemia de origen genético, conocer las alteraciones genéticas implicadas en pacientes con hipercolesterolemia severa con herencia familiar y otras asociadas al riesgo cardiovascular y ayudar en la estratificación del riesgo para optimizar la indicación de tratamiento en pacientes en prevención primaria. Por otro lado, evitar tratamientos innecesarios en pacientes de bajo riesgo cardiovascular con hipercolesterolemia,
para evitar efectos secundarios y mejorar la eficiencia del sistema, que ya hemos hablado ahora. Identificar alteraciones genéticas que condicionan más riesgos de efectos secundarios o peor respuesta a los fármacos. Generar herramientas que sean capaces de predecir la reducción de LDL para seleccionar el tratamiento más adecuado. Y conocer nuevos marcadores de riesgo cardiovascular y parámetros lipídicos que mejoren la estimación del riesgo. Entonces, estos son un poco los temas que voy a desarrollar. Me centraré sobre todo en la genética, después también en las lipoproteínas o marcadores lipídicos, en la valoración o pruebas de imagen para la valoración de aterosclerosis subclínica y en nuevas dianas terapéuticas. Vale, en cuanto a la genética, ya he comentado un poquito, pero bueno, los niveles de colesterol están determinados de forma muy importante por factores genéticos, mucho más de lo que la gente se puede pensar, ¿no? Parece que la dieta influye mucho, pero sobre todo influye mucho la genética, especialmente en gente que tiene valores muy elevados. Y como ya hemos visto, pues en algunos casos se deben a una enfermedad monogénica, una alteración en un gen que regula el metabolismo del colesterol, y son aquellos que llamaríamos hipercolesterolemia familiar. En otros casos, esta elevación de colesterol se produce por pequeñas variantes o polimorfismos en genes reguladores de colesterol, que por sí solas no causarían la enfermedad, pero que si se juntan varias de ellas, pues sí que pueden tener una influencia en los niveles de colesterol, ¿no? Que sería lo que llamamos la hipercolesterolemia poligénica. Y uno de los problemas que nos encontramos los clínicos cuando vemos un paciente con hipercolesterolemia, sobre todo si es un paciente joven, es decidir a quién o cuándo tenemos que pedir un análisis genético, ¿no? Porque ya hemos visto que la prevalencia de hipercolesterolemia es muy alta, un 20% de la población, ¿no? O más de un 20% de la población tendría hipercolesterolemia, por lo que si queremos ser eficientes, la idea del estudio genético es detectar la enfermedad monogénica, por lo que pues no podemos hacer un estudio genético a todo el mundo que tenga el colesterol alto o un poco alto, ¿no? En general se suele utilizar ese punto de corte, ¿no? De un colesterol LDL por encima de 190 para decidir solicitar el estudio, pero ahora os voy a enseñar alguna herramienta que nos pueden ayudar en ese sentido. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad monogénica, autosómica dominante. La mayoría de las veces existe una mutación en el receptor de LDL y algunos de otros casos en gen de la ApoB, ¿no? que forma las partículas de LDL, las lipoproteínas, y también está presente en otras lipoproteínas, como las lipoproteínas de muy baja densidad o las de densidad intermedia, y un 2% de los casos también mutaciones en PCSK9, ¿no? Ya hemos visto que mutaciones de pérdida de función condicionan un LDL más bajito, pero estos casos serían aquellas mutaciones con ganancia de función en PCSK9 que harían un mayor reciclaje del receptor de LDL, por lo que los pacientes tendrían unos niveles de colesterol de LDL más altos. ¿Y por qué es importante la identificación de una mutación en estos pacientes? Pues por tres motivos fundamentales, ¿no? En primer lugar, como veis en esta gráfica, porque al mismo nivel de LDL, la presencia de una mutación conlleva un mayor riesgo cardiovascular, ¿no? Aquí veis que cuanto mayor es el LDL, mayor es el riesgo cardiovascular, pero ante una misma mutación, ¿no? Ante un mismo nivel de colesterol, aquellos con una mutación, que serían las columnas moradas, pues tienen un riesgo cardiovascular muchísimo mayor que los que no tienen mutación. Por otro lado, actualmente tenemos fármacos que solo están aprobados para pacientes con una alteración genética, con una enfermedad monogénica. No, como ha dicho María José, no porque sean una terapia dirigida por la alteración genética que presentan, sino porque al ser pacientes de mayor riesgo cardiovascular y ser unos fármacos caros, es más eficiente tratar a estos pacientes con estos fármacos nuevos, ¿no? Y además, el hecho de detectar una mutación pues permite un estudio en cascada más eficiente, ¿no? Porque los pacientes que presentan una mutación sí que tendríamos que ir a los familiares a intentar detectar la hipercolesterolemia, ¿no? Para hacerlo de forma más precoz y así tratarlo también de forma precoz y reducir su riesgo cardiovascular. ¿Vale? En cuanto a la selección de pacientes para estudio genético, tenemos distintas herramientas que son bastante simples.
que en general se basan en los niveles de colesterol LDL, en los antecedentes personales de enfermedad cardiovascular y en los antecedentes familiares de hipercolesterolemia o enfermedad cardiovascular. Y es de esta manera, pues la mayoría de pacientes con hipercolesterolemia familiar no se diagnostican, ¿no? Por ejemplo, porque muchas veces los antecedentes familiares son difíciles de valorar, ¿no? Porque muchas veces la gente no conoce si su familiar tiene hipercolesterolemia o no, a veces ¿no? Ha podido fallecer por otro motivo antes de desarrollar eventos cardiovasculares, etc. Y es aquí donde los sistemas de Big Data e inteligencia artificial pues nos podrían ayudar, ¿no? Porque se basan muchas veces en datos analíticos, datos clínicos, datos de familia y esos datos que están, ¿no? Nosotros al final trabajamos con una base de datos tremenda, ¿no? Que es la historia clínica informatizada, por lo que podríamos desarrollar algoritmos o herramientas que nos ayuden a identificar estos pacientes. Vale. Y aparte de que muchas veces de esta manera no conseguimos identificar a los pacientes con una mutación, aquellos pacientes con puntuaciones muy altas en los que sí que esperamos encontrar una mutación, hay veces que hacemos el análisis genético y no encontramos una mutación. Esto ocurre el 20% de las veces con una hipercolesterolemia familiar definitiva y hasta en un 50% de las veces con un diagnóstico probable. Y esto, pues los recientes avances en el estudio del genoma nos han permitido encontrar la causa de las alteraciones en estos pacientes, ¿no? Se han descrito nuevos genes que están implicados en el metabolismo del colesterol, nos ha permitido identificar mutaciones de significado incierto en los genes clásicos, que a veces estos, ¿no? Quizás con mayores estudios, con estudios moleculares en el futuro o estudios de agregación familiar, pues quizá en el futuro sí que sean mutaciones patogénicas o posiblemente patogénicas, y una buena parte de estos casos realmente son pues hipercolesterolemias poligénicas severas, ¿no? Pequeñas alteraciones o polimorfismos en distintos genes que, sumados todas ellas, hacen que el paciente tenga niveles de colesterol muy altos, ¿no? Por eso, en estos pacientes pues, podría ser de utilidad un estudio genético más exhaustivo. Y uniendo con esto, os voy a hablar sobre la utilidad de los scores poligénicos. Ya como acabo de decir, la mayoría de pacientes con fenotipo de hipercolesterolemia severa en los que no se encuentra mutación, la causa es una hipercolesterolemia poligénica. En 2010 se identificaron unos 100 locus que están asociados con los niveles de colesterol LDL y se vieron que los más importantes eran 12 y con ello se generó un score de riesgo poligénico. Aquí tenéis que el estudio en el que se demuestra que cuanto mayor era la puntuación de ese score, pues mayores eran los niveles de LDL, ¿no? Aquí tenéis los niveles de LDL y también mayor era la prevalencia de pacientes con LDL mayor de 190. ¿Qué valor tiene este score de riesgo poligénico? Pues en los pacientes que tienen hipercolesterolemia con niveles muy altos de LDL, en los que no se encuentra una mutación, si tienen un score poligénico alto, pues probablemente la causa sea una hipercolesterolemia poligénica. En los pacientes con hipercolesterolemia severa, en los que no se encuentra mutación y tienen un score poligénico bajo, pues probablemente sea de utilidad o de interés hacer un estudio genético más amplio, porque quizá es probable que tengan alguna mutación en un gen desconocido o alguna otra alteración genética. Y además nos permite también optimizar el estudio en cascada, porque en la hipercolesterolemia poligénica no tendría sentido hacer un estudio en cascada, porque la probabilidad de tener un familiar afecto es mucho menor que en la hipercolesterolemia familiar. ¿En qué más nos ayuda el score de riesgo poligénico? Pues no solo nos ayuda para explicar esos casos, sino que también es muy importante en pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar o que tienen una mutación, una enfermedad monogénica. Los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar tienen un score poligénico mayor que el de la población general. Explica parte de la variabilidad fenotípica de pacientes con una misma mutación, incluso dentro de una misma familia, ¿no? Nosotros en consulta podemos ver a dos hermanos con la misma mutación, con hábitos de vida muy parecidos y sin embargo pues uno de ellos tiene o niveles más altos de LDL
o enfermedad cardiovascular cuando el otro no. Y parte de esta variabilidad la explicaría el score de riesgo poligénico. Además, recientes estudios demuestran que los pacientes con hipercolesterolemia familiar y score poligénico elevado son los que tienen más riesgo cardiovascular. Este es un trabajo en el que se pretendía comparar la hipercolesterolemia familiar monogénica frente a la poligénica, y lo que se vio, aquí tenéis la línea azul oscuro, es que los pacientes con enfermedad monogénica y que además tenían un score poligénico alto eran claramente los que tenían peor pronóstico o mayor probabilidad de eventos cardiovasculares. Y dar unas pinceladas también del score poligénico de riesgo cardiovascular, que son las variantes asociadas a enfermedad coronaria, pero que son independientes de los factores de riesgo clásico, ¿no? Que serían variantes asociadas con inflamación, etcétera, y que han permitido generar distintos scores o distintas ecuaciones o calculadoras que se asocian con riesgo cardiovascular, ¿no? Hay algunas muy sencillas que utilizan solo 8 variantes, pero tenemos algunas que tienen hasta más de 1 millón de variantes. Se ha visto que los scores de riesgo genético mejoran la estimación del riesgo cardiovascular de las tablas y ecuaciones clásicas que hemos visto antes, ya que en muchas ocasiones reclasifican en categoría de riesgo superior a un considerable número de pacientes en riesgo intermedio, ¿no? Y nos podrían ayudar, ¿no?, en esos pacientes de riesgo intermedio en los que no sabemos si se van a beneficiar o no de un tratamiento hipolipemiante, pues nos podría ayudar a seleccionar aquellos que más se van a beneficiar. Tenemos la ventaja de que están validados en distintas poblaciones y una cosa muy importante es que se ha demostrado que un paciente conozca su riesgo genético de enfermedad cardiovascular mejora la adherencia a los hábitos de vida y a los tratamientos farmacológicos. Y en esta diapo solo reflejar eso, ¿no?, que cuanto mayores los scores de riesgo cardiovascular, que aquí se comparan 4, pues mayor es la probabilidad de enfermedad coronaria. ¿Vale? Y en cuanto a farmacogenética, que ya, ¿no?, han hablado María José y también Patricia, pues decir que para nosotros, como bien ha dicho Patricia, es muy importante, ¿no? Ya hemos visto que para disminuir el riesgo cardiovascular es fundamental reducir los niveles de colesterol LDL, especialmente en pacientes de alto riesgo, y para ello pues las estatinas son el grupo de fármacos hipolipemiantes más utilizados, ¿no? Las estatinas aparecen en la década de los 90, hasta entonces solo se utilizaban las resinas que inhibían la absorción de colesterol, y la verdad es que las estatinas pues suponen una revolución en el tratamiento de la hipercolesterolemia y de la enfermedad cardiovascular. Las estatinas inhiben la HMG-CoA reductasa, que es el limitante en la síntesis endógena de colesterol, inhiben la producción endógena de colesterol. El objetivo del LDL del paciente va a depender de su riesgo basal y en grados extremos incluso vamos a querer niveles inferiores a 40 miligramos de decilitro de LDL, y sin embargo pues casi el 50% de los pacientes no alcanzan el objetivo deseado, ¿no?, incluso pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Cuáles son los factores que dificultan llegar a estos objetivos? Pues en primer lugar las reticencias para el inicio del tratamiento hipolipemiante, tanto por el paciente como a veces también por el médico. La falta de adherencia, que es otro problema que nos encontramos en las enfermedades silentes, como puede ser también la hipertensión o la diabetes. Después tenemos también otros fármacos, otras enfermedades que disminuyen su biodisponibilidad o aceleran su metabolismo. Tenemos el problema de los efectos secundarios con las estatinas, pues son frecuentes, especialmente las mialgias, la miopatía, que muchas veces es muy limitante, ¿no?, para iniciar tratamientos o para realizar aumentos de dosis. Y una parte muy importante pues son los factores genéticos, ¿no?, que influyen tanto en la eficacia, ¿no?, tanto en la probabilidad de obtener beneficio, como en la aparición de efectos adversos. Hay varias moléculas caracterizadas que participan en la absorción, en el metabolismo de las estatinas. Tenemos el ABCG2, que interviene en la eliminación de estatinas,
que afecta a la farmacocinética de la atorvastatina y de la rosuvastatina, que son las estatinas más potentes y que utilizamos habitualmente en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Y pues, se han descrito variantes que están asociadas a mayores concentraciones plasmáticas de simvastatina con esta molécula y más riesgo de mialgias. Una de las más conocidas es el SELCO1B1, que se encarga de la captación hepática de la mayoría de estatinas, y se han descrito variantes que están asociadas a alteración en el aclaramiento hepático y también al riesgo de mialgias. La HMGFR, que codifica la enzima encargada o que es inhibida por las estatinas, variantes en este gen explican o casi el 20% de la variabilidad en esa respuesta a las estatinas, ¿no? En por qué en unos pacientes el colesterol responde y baja mucho y por qué en otros no. CYP3A4, que se encarga del metabolismo de varias estatinas, y sabemos que hay otros fármacos que son inhibidores o inductores de esta enzima y que afectan a sus concentraciones plasmáticas, y también hay variantes genéticas que se asocian a su metabolismo. Variantes en el gen del LDLR también están asociadas a una menor eficacia de los fármacos, y tenemos también variantes que se asocian a un mayor beneficio cardiovascular de las estatinas, ¿no? Y esta es la tabla que está recogida en ClinVar o en PharmaKGB, que son las variantes que están reconocidas y que tienen utilidad clínica. La de SELCO1B1 asociada a más riesgo de mialgias, ¿no? Y que podría condicionar el inicio con un tratamiento con estatinas o la monitorización y el seguimiento de pacientes que estén en tratamiento con estatinas, y el resto que están más relacionadas con una falta de eficacia. Por tanto, pues la farmacogenética en otras enfermedades también, pero en hipercolesterolemia pues nos podría ayudar a seleccionar el fármaco más adecuado, la dosis y la necesidad de monitorización de efectos secundarios, y pues probablemente sea un análisis que podamos realizar de forma rutinaria en el futuro. Y en este sentido, ¿no? Y con el tema de la genética del colesterol, pues como ya ha dicho Tomás, hace unos años iniciamos el proyecto NAGENCOL, que sería la estrategia navarra de medicina genómica aplicada a hipercolesterolemia, que surge dentro de la estrategia NAGEN, ¿no? Que lo que busca es la implementación del análisis genoma dentro del Servicio Navarro de Salud, y que pretende demostrar la utilidad del estudio del genoma en pacientes con hipercolesterolemia de probable origen genético. ¿Vale? Me salgo de la genética y dar unas pinceladas del resto de temas. Las lipoproteínas. La lipoproteína es una lipoproteína que ahora está muy de moda. Es una lipoproteína de baja densidad en el que la apolipoproteína A se une covalentemente a la apolipoproteína B mediante un puente disulfuro, y se ha visto que concentraciones elevadas de esta molécula se relacionan con el desarrollo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Los niveles de LPA es muy importante que vienen determinados genéticamente. Prácticamente la variación de los niveles de LPA, ¿no? Se explican por polimorfismos en el gen que codifica la apolipoproteína. ¿Por qué esta lipoproteína es importante en el desarrollo de enfermedad cardiovascular? Porque tiene una estructura muy parecida al plasminógeno y por tanto interfiere en la fibrinolisis. Además se une a macrófagos y favorece el depósito de colesterol en placas ateroscleróticas. Se une al endotelio e interfiere en su función, y aumenta la susceptibilidad de las partículas de LDL a la oxidación. Esta es una gráfica donde se observa tanto en pacientes con hipercolesterolemia familiar como sin hipercolesterolemia familiar, como unos niveles mayores de LDL o de lipoproteína A conllevan un mayor riesgo de enfermedad coronaria, ¿no? Poniendo el punto de corte en 50. A partir de 50, o cuando los niveles son superiores a 50, se observa un riesgo cardiovascular mayor. Y de hecho, ya en este mes han salido las guías de 2021, pero ya desde las guías anteriores de 2019 de la Sociedad Española y de Sociedad Europea de Aterosclerosis y Sociedad Europea de Cardiología, se recomienda que a todo el mundo se le debería medir al menos una vez en la vida los niveles de lipoproteína A para identificar a aquellos que tienen niveles por encima de 180, porque se ha visto que estos pacientes tienen un riesgo cardiovascular prácticamente igual que los pacientes con hipercolesterolemia familiar, ¿no?
y por tanto aquellos con niveles extremos de lipoproteína A pues tendrían que ser considerados pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Además de esto y además del LDL, ¿no? Con el LDL, llevamos muchos años, en principio los objetivos terapéuticos se basan en el LDL, pero pues ahora están de moda también otras moléculas, ¿no? Especialmente la ApoB, que ya están saliendo trabajos, ¿no?, diciendo que mejoraría la estimación respecto al colesterol LDL y al colesterol no HDL, ¿no? La ApoB es una partícula que está presente en LDL, pero también está presente en lipoproteína A o en VLDL o en IDL, ¿no?, que serían partículas de muy baja densidad o densidad intermedia y que también son partículas aterogénicas. Por tanto, la ApoB podría ser un indicador de riesgo cardiovascular más exacto que el LDL y que el colesterol no HDL, integraría la determinación de colesterol total, colesterol LDL, HDL y triglicéridos, incluiría las VLDL, que también son aterogénicas, y aunque no está disponible de manera rutinaria en la práctica clínica, pues podría medirse de forma rápida, exacta y barata, ¿no? Por lo que pues parece que en los próximos años la tendencia va a ser a centrarse más en la ApoB que en el LDL. Y bueno, aquí os he puesto algunos artículos, ¿no?, porque en los últimos años está habiendo un boom de otros marcadores bioquímicos, otras lipoproteínas, pues que se está viendo que están relacionadas con el riesgo cardiovascular, ¿no?, tanto en pacientes con hipercolesterolemia, con hipercolesterolemia familiar, etc., ¿no? Y otra de las cosas, ¿no?, otro de los marcadores o del análisis que se está haciendo también es el tamaño, ¿no?, de las partículas de LDL, que se ha visto que se está viendo que es muy importante, por ejemplo, en pacientes con diabetes, ¿no? Los pacientes con diabetes no tienen niveles de colesterol muy altos, pero sí que tienen mucho riesgo cardiovascular. Y eso es porque, aunque el nivel de partículas de LDL sea más o menos normal, pues esas partículas son más pequeñas, más densas y por tanto más aterogénicas. Y en relación a esto, decir que este mes han salido las guías europeas de cardiología del 2021 de enfermedad cardiovascular, y la tabla SCORE, que tiene muchos años que no se había modificado, pues ya no habla de colesterol, sino que habla de colesterol no HDL, ¿no?, que tendría o integraría más partículas aterogénicas además del LDL. Y en cuanto a valoración de aterosclerosis subclínica, decir que tenemos pruebas de imagen no invasivas, que podrían detectar la presencia, extensión y evaluar las consecuencias clínicas del daño vascular en pacientes que no han tenido un evento, ¿no?, y por tanto nos podrían ayudar a la hora de estratificar a los pacientes, sobre todo a esos pacientes de riesgo bajo, riesgo moderado, que no sabemos si merece la pena o si vamos a obtener algún beneficio tratando. La calcificación de arterias coronarias mediante TAC y la identificación de carga de placa femoral o carotidia mediante ecografía estima la carga aterosclerótica y están asociadas con el riesgo cardiovascular. Como he dicho, según las guías, pues tendrían mucho interés en esos pacientes de riesgo bajo o riesgo intermedio, ¿no?, que podrían ser candidatos a inicio de estatinas y, eso, ¿no?, como estamos hablando también mucho de la coste-eficiencia, pues podrían ayudarnos a seleccionar mejor esos pacientes y a ser más eficientes. Esta es una gráfica donde claramente se ve, ¿no?, que los pacientes que tienen un score de calcio coronario de 0, la incidencia de eventos al año es de 0, y sin embargo, conforme va empezando a aparecer el score de calcio coronario, pues la incidencia va aumentando, ¿no? Y lo mismo pasa con la carga de placa en ecografía carotidia y femoral, ¿no? Cuanto mayor es la carga, mayor es la probabilidad de enfermedad cardiovascular. Y por último, terminar con las nuevas dianas terapéuticas. Como ha comentado un poquito Patricia, esto también en el campo de la hipercolesterolemia ha supuesto una revolución. La identificación del gen de PCSK9 como causante de hipercolesterolemia familiar, en 2007 se caracteriza la molécula, y a partir de entonces empieza el desarrollo clínico, se generan anticuerpos monoclonales entre esta proteína, se inician estudios de eficacia,
En la fase preclínica, ¿no? En los ensayos clínicos, se observaba una reducción en las cifras de colesterol LDL espectacular y con un perfil de eficacia y seguridad prometedor, prácticamente sin efectos secundarios. Y ya desde hace 6 años, pues tenemos, o los pacientes tienen disponible 2 fármacos, 2 moléculas, ¿no? con una respuesta espectacular y con muy poquitos efectos secundarios. En esta gráfica tenemos todos los fármacos que tenemos para el colesterol, los que tenemos ahora y los que van a salir en muy poquito tiempo. Los que tenemos ahora serían estos, ¿no? Sobre todo las estatinas, que actuarían a nivel de síntesis endógena de colesterol, los inhibidores de PCSK9, que actuarían aumentando los receptores de LDL para eliminar la eliminación del LDL plasmático, y las resinas y el ezetimibe, que inhibirían la absorción del colesterol de la dieta, ¿no? Y esto es todo lo que nos viene y nos va a venir en los próximos años. Bueno, alguno ya está. Tenemos, por ejemplo, el inclisiran, que actúe también a nivel de PCSK9, pero inhibiendo el RNA, mipomersen, que actúa inhibiendo el RNA de la polipoproteína B, la lomitapida, que actuaría inhibiendo el transporte de triglicéridos, los inhibidores de ANGPTL3, que inhiben la lipoproteína lipasa y disminuyen los triglicéridos en sangre. El ácido empedoico, que es una molécula muy interesante porque actúa al mismo nivel que las estatinas, en la misma vía un poquito antes, y no tiene los efectos secundarios a nivel muscular que sí que tienen las estatinas. Y los inhibidores de la CETP, que inhibirían el paso de las partículas del colesterol de HDL a LDL, por lo que aumentaría los niveles de colesterol HDL. Por tanto, y ya terminando, decir que el riesgo de padecer hipercolesterolemia y la respuesta a los tratamientos viene determinada en gran parte por nuestros genes, que la valoración de las alteraciones genéticas y los distintos scores de riesgo poligénico mejoran la estimación del riesgo cardiovascular de estos pacientes, que existen nuevos marcadores bioquímicos y pruebas de imagen de aterosclerosis subclínica que se correlacionan mejor con el riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares, y que los avances en genética y el estudio de los diferentes mecanismos moleculares que intervienen en el metabolismo del colesterol está permitiendo el desarrollo de nuevos fármacos muy eficaces en esta enfermedad. Y ya terminar con esta diapo, que la vi justo cuando estaba terminando la presentación. Hace justo una semana, el 24 de septiembre, fue el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar, ¿no? Y aparte de contaros algunas cosas que ya os he dicho, ¿no? Que es una enfermedad muy prevalente, que cursa con niveles de colesterol muy alto, que conlleva mucho riesgo cardiovascular, pues sobre todo me llamó la atención la conclusión, ¿no? Que la hipercolesterolemia familiar es un modelo de medicina personalizada.